La discriminación es un fenómeno presente en cada etapa de la historia del hombre y se caracteriza por ser intergrupal y tener una esencia injusta, pues las actitudes motivadas por esta se basan en perjuicios, categorías y estereotipos. Una de varias formas de discriminar es la denominada discriminación lingüística. Para Karina Facineto Sago, maestra en Ciencias del Lenguaje y docente del área de Lingüística en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la discriminación lingüística es la actitud de valorar inferior a una lengua debido a que sus hablantes se encuentran en condiciones de desigualdad económica, social, educativa o política. Uno de los últimos incidentes ocurrió en una clase online de la Universidad Nacional de Ingeniería. Había hablado, pero a ver, aprovechando Dulanto, traten de hablar, sobre todo los que vienen de provincia, o los que están en provincia, traten de hablar como Dulanto, ¿ya? Así rápido, así. Ya, no canten, a mí no me gusta que me canten cuando me hablan, ¿ya? Ni alarguen las palabras, ¿no? ¿Ya? Tienen que hablar así, como Dulanto, ¿ya? Si ustedes hablan de esa manera, sus padres van a estar orgullosos, ¿no? Va a parecer que ya estuvieron en Lima, ¿ya? Y eso lo va a distinguir frente al resto. Siempre pensamos en la discriminación a personas extranjeras, pero nos olvidamos de lo que sufren las comunidades del interior del país cuando llegan a la capital para buscar nuevos objetivos. A continuación, Víctor Castañeda Valencia, antropólogo con una maestría en docencia universitaria, con 15 años en educación a nivel escolar y universitario, nos explica el por qué existe este rechazo, cómo actuar ante estos casos y o a quién acudir si sufres de esos problemas. Una discriminación cultural, no solo en Lima, ¿no? También surge en las provincias, en especial en el aspecto urbano, hacia el mundo rural, ¿no? Hacia su cultura, hacia sus tradiciones y sus estilos de vida, ¿no? En los 60 se hablaba del fenómeno de la cholificación, cuando se empiezan a dar las primeras migraciones fuertes hacia Lima, una falta de identidad y aceptación, ¿no? A la enorme diversidad y pluriculturalidad que hay en el Perú. Bueno, el actuar de una persona que sufre todo tipo de discriminación es dependiendo también el nivel, ¿no? Lamentablemente se visibiliza o incluso se normaliza el trato como de cholo, serrano, indio, ¿no? Entonces es normalizado como una especie de discriminación, ¿no? Que siempre viene de un grupo de personas, ¿no? No solo de limeño, por eso digo, ¿no? O sea, esto de la ofensa cultural está en todos los estratos sociales, ¿no? Y tiene que ver mucho con el nivel de vida y el nivel socioeconómico de donde viene la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo actuar? Pues ser indiferente ante estos tratos, salvo que ya sea una discriminación fuerte e incluso ya está prohibida, ¿no? La discriminación por cualquier índole, de cualquier forma, ¿no? Entonces, creo que sí hay instituciones, ¿no? E incluso no puede denunciar si es discriminado, ¿no? En varios aspectos, ¿no? Pero yo iría un poco más de que falta una aceptación, como decía el antropólogo Carlos Iván de Gregori, nos falta aceptarnos, ¿no? De los diferentes estilos de vida, el nivel cultural del que venimos, el nivel socioeconómico, falta una aceptación en nuestro país muy fuerte. CONADIS, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, pero que no solo abarca la discapacidad corporal, sino la discriminación en cualquier índole, ¿no? Y varios otros aspectos, ¿no? Entonces yo creo que hay instituciones, CONADIS es una de ellas, sé que en la comisaría y también puedes denunciar un acto discriminatorio que no se va a solucionar con leyes. Yo considero de que tiene que haber un proyecto a futuro, ¿no? En el campo educativo, ¿no? Y no me refiero a la educación escolar básica, ¿no? Tiene que haber una concientización en una cultura o sea, qué es lo que muestra, qué es lo que se da al peruano, ¿no? Ves la televisión y hay discriminación por todos lados, un bombardeo de discriminación asolapado, podría decirlo, ¿no? Yo hablaría un poco de un conflicto lingüístico, ¿no? Que se da en el Perú en la forma de hablar y las personas que transmiten, que cómo transmitimos lo que pensamos, lo que sentimos, ¿no? Y que esto sí, pues, genera a veces un proceso de discriminación, ¿no?
Y tiene que ver mucho, por ejemplo, con los quechua hablantes, ¿no? Tú sabes que en el idioma quechua, justo yo estoy estudiando quechua, en el idioma quechua las vocales E y O no existen, ¿no? Todo es la U, todo es la A y la I. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando un quechua hablante aterriza o transmite lo que quiere decir en el castellano, el uso de estas dos vocales, pues no les es algo cotidiano y genera burlas, ¿no? El doble R, el pollo, el decirlo con doble L, es este sonido diferente de la lengua, es es un fenómeno que sí genera discriminación, ¿no? Y, y bueno, por una ignorancia tremenda, ¿no? Partiendo desde por qué la base del quechua, ¿no? Referente al uso o no de vocales, ¿no? Entonces, esto sucede usualmente en todos los espacios, ¿no? Quiero que se entienda que creo que la discriminación se da en todos los espacios, altos, medianos, bajos, ¿no? Y más la discriminación lingüística, ¿no? Mm, en la forma de hablar, en el trato, en la vestimenta, ¿no? Pero en el campo académico es donde se ve mucho, ¿no? Por ejemplo, hay un video donde la excongresista, pues creo Marta Hildebrand, ¿no? Ningunea, ¿no? A una congresista que tiene una vestimenta y una forma de hablar, pues, de una persona, pues, del interior del país. Creo que esa es la prueba máxima, ¿no? De la fuerte discriminación, ¿no? Y cómo se visibilizaba como gracia, como algo chistoso, ¿no? La, la insensibilidad es fuerte, ¿no? Y date cuenta que esto se transforma en una aculturación en aquellas personas que vivimos de repente en el mundo urbano, ¿no? Existen dos tipos de discriminación lingüística. Discriminación por la región geográfica de nacimiento, que se trata de priorizar la forma de hablar de los inmigrantes de las regiones andinas o de otra lengua y discriminarlos por no hablar bien el español de la capital. La segunda es la discriminación intrínseca de los hablantes auténticos. Es el tipo de discriminación que se da en una persona de origen autóctono al autodiscriminarse y no aceptarse tal y como es con su origen y su lengua materna. Es decir, aceptan que su lengua les genera vergüenza y la ocultan, y se niegan a seguir hablándola o enseñándoles a su descendencia. Tratan de ocultar de toda forma sus orígenes. En nuestro país es un caso particularmente preocupante. Por ejemplo, del total de peruanos sin acceso a la salud, más del 60% hablan quechua. La discriminación es tan patente que muchos quechuahablantes, el 13% de la población según el censo de 2007, decían no transmitir el idioma a sus descendientes por temor al rechazo o la burla. Desde niño aprendí que el quechua no era algo bueno. Mi mamá decía que no lo iba a usar en Lima y mi papá no me enseñó por vanidad, ya que él no aceptaba por ningún motivo que le digan serrano. Y en aquel tiempo la discriminación era muy dura para los migrantes. Comenta José Cabero Torres, un comerciante originario de la región andina de Apurímac, que ahora trabaja en Lima. Hola, soy Christopher. Tengo 19 años y soy estudiante de UCAL. Soy de Lima, pero criado en la selva. A causa de esto se me pegó el dejo selvático, y lo tuve por mucho tiempo. Cuando volví a Lima, me metieron al colegio Juan Andrés Vivanco Morín, de Atevitarte. La directora de este colegio no quería aceptarme, pues su actitud era demasiado clasista. Por suerte, mi madre logró convencerla. Al principio del curso solía sentarme en primera fila, pues soy un chico que le gusta mucho participar. Sin embargo, el trato que me daban profesores y compañeros no era el adecuado. No me respetaban, se burlaban de mi voz, de mi acento, de mis costumbres. Un ejemplo claro de esto es el hecho de que no solo a mí, sino a muchas personas que vienen de la selva, les dicen charapa. Y no sé si tú que estás escuchando esto lo sabe, pero la charapa es un animal, y creo que a nadie le gustaría que sea comparado con un animal. El bullying que recibí era muy constante, y no solo por compañeros. Los profesores también se prestaban para estas cosas. Por suerte tenía compañeros que sí eran buenos, y un profesor del que nunca me voy a olvidar. Gracias a él, logré recuperar mucha confianza.
tanto así que no me importó el hecho de que me hicieran bullying constantemente. Gracias a esta confianza que recuperé, pude llegar a un concurso nacional de matemáticas. Logré ser subbrigadier general del colegio y poco a poco recuperé mi autoestima que había perdido a causa del bullying. Después de un tiempo volví a la selva y mi acento se había reducido bastante, y no porque no me guste las costumbres y las raíces que tengo, sino porque me había acostumbrado a estar en Lima. De hecho, me siento muy orgulloso de la familia que tengo, de los orígenes que tengo, porque no hay nada más rico que comer en la selva. A pesar de que mi dejo selvático se haya reducido bastante, mis costumbres siempre van a estar ahí. No hay nada como preparar unos patacones, un juane, una cecina y acompañarlo todo con un buen vaso de chicha de jora. Yo pude superar esta etapa de mi vida, pero hay muchas personas que son más frágiles, personas que no logran superarlo, personas que terminan mal o que simplemente no terminan esta etapa de su vida. Si estás escuchando esto y conoces a alguien que sea nativo, apóyalo, porque todos merecemos tener las mismas oportunidades. Para Martínez Buenabat, la creencia de que una persona es ignorante porque habla una lengua indígena o porque habla español limitadamente es la razón por la que la mayoría de las veces niegan su lengua, sus costumbres y tradiciones, a fin de sobrevivir en una sociedad que margina a quienes son diferentes. La discriminación lingüística es un problema presente en las comunidades. Se debe comenzar a combatir esta ideología a partir de la educación por parte tanto de la familia como del colegio, además de tomar medidas más drásticas a nivel legal y del Estado para que las personas que sufran de algún tipo de discriminación se sientan apoyadas y resguardadas.